En este video trabajaremos con el conjunto de los números reales, subconjuntos de los números reales que se manejan con frecuencia y su representación decimal. El conjunto más elemental de números reales es el que sirve para contar, llamado comúnmente el conjunto de los números naturales, representados por la letra n y conformado por los números 1, 2, 3. Siguen de uno en uno. Colocamos puntos suspensivos para denotar que este conjunto sigue indefinidamente. Este conjunto no es cerrado bajo la diferencia. Esto quiere decir que hay números naturales que si los restamos, el resultado no es un número natural. 3 menos 7 no es un número natural. De allí la necesidad de los números enteros. El conjunto de los números enteros está representado por la letra Z y está conformado por los números naturales más el 0 y los negativos de los números naturales. Hay subconjuntos de los números enteros que se referencian con frecuencia. Están los enteros positivos. Fíjate que es el mismo conjunto que nosotros hemos llamado los naturales. Luego los enteros no negativos, el cual es el mismo que el anterior pero incluye al 0. Date cuenta que son los números como indica el nombre, no negativos. Siguen los enteros negativos y los enteros no positivos, para incluir al 0. El conjunto de los números enteros no es cerrado para el cociente. Por ejemplo, el número 1 entre 4 no es un entero. El conjunto de los números racionales, denotados con la letra Q, no lo podemos exhibir mostrando sus elementos. Lo presentaremos a través de las características de los elementos que lo conforman. Son los números de la forma P sobre Q con la propiedad que P y Q son enteros y Q distinto de 0. Observa que por ser un conjunto que estamos describiendo, colocamos llaves. Esta forma de presentar conjunto es muy usada. Se emplean llaves, luego en la primera parte la denotación general de los elementos del conjunto, seguido por el signo tal que. Y por último, la propiedad de los elementos del conjunto. En este caso, la característica son los números que se pueden escribir de la forma P sobre Q, con P y Q en los enteros, pero donde Q es distinto de 0. Veamos algunos ejemplos de números racionales. Es claro que 3/5 es un número racional, porque es un cociente de números enteros. Los números enteros también son racionales. Por ejemplo, 5 es racional, porque puede ser escrito como cociente de números enteros. 5 es igual a 5 entre 1, por tanto es un número racional. El negativo de la fracción 5/7 no está escrito como un número entero sobre un número entero, pero puede escribirse de esta forma usando las propiedades de los números reales. Ahora está escrito como una fracción, donde el numerador -5 y el denominador 7 son números enteros, verificando entonces que el número menos la fracción 5/7 es un número racional. Para decir esto, podemos abreviar la escritura y colocar el signo pertenece, y luego la letra que representa este conjunto, Q. Los números racionales son cocientes de enteros. Estos números se pueden representar como decimales. Por ejemplo, la fracción 1/4 puede ser representada por decimales a través de la división de 1 entre 4. El resultado es 0,25. Este es un decimal que termina. Hay racionales cuya expansión decimal no termina. Tienen infinitos dígitos,
pero con la característica de tener un mismo bloque que se repite uno tras otro. Este bloque es llamado la parte periódica del número. Por ejemplo, 25 sobre 11, al hacer la división hasta sus primeros 3 dígitos, da 2,27. Y su residuo 3 es el primer residuo que habíamos obtenido. Así que sin hacer mucho cálculo, esta parte se sigue repitiendo indefinidamente. Siempre va a haber una sucesión de residuos 3 y 8, obteniendo una serie de 2 y 7 en el cociente. La representación decimal del número es 2,2727, que sigue indefinidamente. De aquí puedes intuir por qué la representación decimal de un número racional, si no tiene una expansión finita de decimales, entonces la tiene infinita periódica. Tomando en cuenta que el residuo es menor que el divisor, por tanto hay un número finito de posibles residuos, tenemos que si el decimal no termina, entonces habrá un momento que aparezca un residuo que ya había aparecido anteriormente. Entonces los residuos y cocientes sucesivos empiezan a repetirse de la misma manera que la primera vez. La representación de la fracción 25/11 la podemos abreviar colocando una raya curvada en los 2 primeros decimales de la primera serie. Esta parte es llamada la parte periódica del número y no escribimos el resto de los decimales que se repiten. Así pues, la representación decimal de los números racionales tienen o una expansión finita de dígitos o infinita periódica. Los números reales que no son racionales se llaman números irracionales. Son números que no se pueden representar como cocientes de enteros. Los siguientes números son irracionales: raíz de 2 menos raíz cúbica de 5, pi. Los números irracionales son números reales en el estricto sentido de la palabra. Por ejemplo, suponga que se tiene una ventana de 1 metro por 1 metro y un constructor tiene que medir la diagonal. Si tuviera una cinta métrica con una exactitud total, ya sabemos que no hay este tipo de cinta. Vería que esta longitud es igual a raíz de 2 metros. Esta diagonal puede ser obtenida a través de un cálculo sencillo que usa el teorema de Pitágoras. Si se quiere cercar un terreno en forma circular con diámetro igual a 20 metros, entonces se necesitaría 20 por pi metros lineales de cerca. Estos dos números son irracionales y están presentes en la vida real. Los números irracionales se pueden escribir como números decimales. Raíz de 2 es 1, 41, 42, 13, 5, 6, 2 y sigue. Esta expansión es infinita. La representación decimal de los números irracionales se caracteriza porque tiene una expansión infinita de números decimales que nunca se repiten. Es decir, no tienen un bloque de decimales que se repita indefinidamente. Decimos que su expansión decimal es no periódica. Con esta característica podemos deducir que muchos números son irracionales. Por ejemplo, el número 2 más pi es irracional, pues la suma de un número entero más un número decimal no periódico con infinitas cifras decimales da como resultado un número cuya representación decimal es infinita y no periódica, y esto corresponde a un número irracional. El conjunto de los números reales está formado por dos conjuntos infinitos. Uno en cierto sentido es más grande que otro.
son el conjunto de los números irracionales, caracterizados por su representación decimal, la cual es infinita no periódica, y el conjunto de los números racionales, que se caracterizan porque su expansión decimal es finita o infinita periódica. Dentro del conjunto de los números racionales tenemos el conjunto de los números enteros, dentro del cual está el conjunto de los números naturales.